¿Qué tienen en común un genio estratega, un gladiador loco, un filósofo estoico y un adolescente que creía ser un dios? Todos fueron amos del mundo conocido. Sus nombres resuenan a través de los siglos, pero la mayoría de las veces, los vemos como simples estatuas o capítulos de un libro polvoriento. Pero, ¿y si te dijera que cada uno de ellos era un volcán de contradicciones, con ambiciones tan grandes como el propio imperio que dirigían? Desde el hombre que inventó la paz en el mundo, hasta el que lo quemó por diversión. Desde el filósofo que gobernó con sabiduría, hasta el tirano que lo hizo con paranoia. Olvida lo que crees saber. Esto no es solo historia, es la cuna de lo que somos hoy. Esta es la historia del poder, de la gloria, de la locura. Para entender a estos hombres, primero hay que conocer al que sentó las bases de todo. Imagina a un joven de 19 años, sin experiencia militar ni política, de repente en el centro del poder. Su nombre, Octavio. Pero el mundo lo conocería de una manera totalmente diferente. Su tío abuelo, el mismísimo Julio César, acababa de ser brutalmente asesinado. El Senado, los generales, todos veían a Octavio como una pieza más en el tablero, un muchacho frágil que podrían controlar fácilmente. Se equivocaron. Octavio no era un simple heredero. Era un genio. Se alió con Marco Antonio, el general de confianza de César, y con Lépido, un líder militar poderoso, formando el segundo triunvirato. Juntos cazaron a los asesinos de su tío, pero lo que parecía una alianza indestructible, era solo una tregua. Una vez eliminados sus enemigos, la ambición y los celos se apoderaron de ellos. Marco Antonio se fue a Oriente, se enamoró de Cleopatra y comenzó a actuar como un rey oriental. Octavio lo vio como el pretexto perfecto. Inició una guerra de propaganda, pintando a Antonio como un traidor que se había vuelto contra Roma. Se enfrentaron en la batalla de Accio. Octavio, con su astucia, derrotó a la inmensa flota de Marco Antonio y Cleopatra, quienes huyeron y luego se quitaron la vida. El último obstáculo para el poder absoluto había desaparecido. Pero aquí está el giro. A diferencia de Julio César, Octavio entendió que la clave no era la fuerza bruta. Era el control de la narrativa. Se negó a ser un rey, un tirano o un dictador. En lugar de eso, se presentó como el primer ciudadano. Devolvió formalmente el poder al Senado, pero de una manera tan inteligente que lo controlaba todo desde las sombras. El Senado, agradecido, le concedió un título sagrado, Augusto, el Venerable. Así nació el primer emperador de Roma, no por una conquista, sino por una astuta manipulación política. Y su mayor legado no fue una conquista, sino la paz. Después de un siglo de guerras civiles, Augusto instauró la Pax Romana. El imperio se expandió a sus límites naturales, se construyeron puentes, carreteras y acueductos que aún perduran. La economía floreció. Roma nunca había sido tan grande. Su reinado fue el telón de fondo para el nacimiento de una nueva era, y su genio político fue tan grande, que sentó las bases para todos los que vendrían después. Él fue el primer peldaño de la escalera del poder, pero la historia de los siguientes escalones está lejos de ser tan pacífica. Augusto había creado un sistema de sucesión, pero no de una manera limpia. Su heredero, un hombre que vivía bajo su sombra, era su hijastro, Tiberio. Y a diferencia de su carismático padrastro, Tiberio era un hombre sombrío, reservado y, francamente, aterrador. La transición del poder fue tan sutil como un trueno. Al principio, Tiberio se resistió al trono, diciendo que no era digno. Pero no se equivoquen, esto no era humildad, era un cálculo. Quería que el Senado lo suplicara, que le rogaran que asumiera el poder. Y así lo hicieron. El reinado de Tiberio comenzó de forma prometedora, con reformas sensatas y una administración fiscal prudente. Pero debajo de la superficie, la paranoia comenzaba a corroerlo. Años de vivir a la sombra de Augusto, y la amarga experiencia de ver a sus propios parientes morir, lo habían convertido en un hombre desconfiado. El punto de inflexión fue la traición. Sejano, el jefe de la Guardia Pretoriana, su más cercano confidente, comenzó a envenenar su mente con rumores de conspiraciones. El resultado fue una purga brutal, con juicios por traición y ejecuciones masivas. El Senado, una vez un aliado, se convirtió en una herramienta de su terror. Tiberio se retiró a la isla de Capri, dejando a Sejano a cargo. Desde su isla paradisíaca, se convirtió en un recluso, una sombra que gobernaba a través de cartas y órdenes de ejecución. El horror no terminó ahí. Cuando finalmente descubrió la traición de Sejano,
Su venganza fue rápida y cruel. Sejano fue ejecutado públicamente y sus seguidores masacrados. Pero para entonces, la mente de Tiberio ya estaba fracturada. Se dice que sus últimos años fueron una espiral de depravación, con una paranoia que no le permitía confiar en nadie. La historia lo recuerda como un anciano retorcido, un tirano que se ahogó en su propia desconfianza. El emperador que había heredado el imperio más grande del mundo, lo había convertido en una prisión de miedo y sospecha. Pero como siempre en Roma, la historia es un péndulo. Y después de la sombra, vendría la locura. La locura total y sin control. De las cenizas del terror de Tiberio, surgió su heredero. Un hombre joven y encantador, el hijo de un querido general, con un apodo que todo el ejército romano conocía, Calígula. La gente lo adoraba. Su ascenso al trono fue celebrado con una alegría desenfrenada. Parecía el amanecer de una nueva era. Pero lo que no sabían, es que la amabilidad inicial era solo una máscara. Y que el verdadero rostro de Calígula era un abismo de locura. Los primeros meses de su reinado fueron un cuento de hadas. Redujo los impuestos, liberó a los presos políticos y organizó juegos épicos para el pueblo. Pero una grave enfermedad, o quizás un trauma psicológico aún más profundo, lo cambió por completo. La amabilidad se desvaneció. Y en su lugar, emergió un tirano megalómano que se creía un dios. El caos se apoderó de Roma. Calígula comenzó a exigir que se le adorara como a Júpiter. Su paranoia superó incluso la de Tiberio. Ejecutó a su propia familia, a sus consejeros y a cualquiera que no se postrara ante él. Los historiadores antiguos, aunque quizás exagerando, describen un reinado de extravagancia y crueldad sin límites. Se dice que nombró a su caballo Incitatus cónsul, que construyó un puente de barcos sobre el Golfo de Baia para demostrar su poder sobre la naturaleza, y que se divertía viendo cómo se mataba a la gente en el Coliseo. Pero su reinado no se definió solo por la crueldad, sino por un profundo desprecio por la tradición y las normas. En una época en la que los emperadores se presentaban como los primeros ciudadanos, Calígula se presentó como un monarca divino. Su total falta de respeto por las instituciones romanas y por las personas, hizo que los que le rodeaban temieran por sus propias vidas. Y el miedo, en Roma, siempre tiene consecuencias. Los líderes de la Guardia Pretoriana, cansados de su locura, conspiraron para asesinarlo. Lo apuñalaron repetidamente, y su esposa e hija corrieron la misma suerte. El reinado de Calígula, un torbellino de solo 4 años, dejó una pregunta en la mente de todos. ¿Cómo podría Roma sobrevivir a un emperador así? La respuesta fue un hombre que, a ojos de todos, era un completo idiota. En medio del caos que siguió al asesinato de Calígula, un hombre se escondió detrás de una cortina, temblando. Su nombre era Claudio, y su vida había sido una de humillación constante. Cojo, con un ligero tartamudeo y una apariencia enfermiza, era el hazmerreír de su propia familia. Lo habían mantenido alejado del poder y de la vida pública, considerándolo un simple idiota. Pero mientras el Senado debatía si restaurar la República, la Guardia Pretoriana tenía otros planes. Encontraron a Claudio, lo proclamaron emperador y lo sacaron de su escondite. Roma tenía un nuevo amo. Y para sorpresa de todos, este tonto resultó ser un genio. Claudio era un historiador, un erudito, un hombre que prefería los libros al poder. Pero una vez en el trono, demostró una mente brillante para la administración. Reformó la burocracia, abriendo el servicio civil a talentosos libertos, personas que habían sido esclavos liberados. Este acto, radical para la época, demostró su pragmatismo. Los libertos eran leales solo a él y, a diferencia de los nobles, no tenían ambiciones políticas propias. Su reinado también fue un periodo de gran expansión. Claudio conquistó Britania, un logro que había eludido incluso a Julio César. Construyó un nuevo puerto en Ostia para asegurar el suministro de grano a Roma, y los acueductos que construyó aún nos asombran hoy en día. Sin embargo, en el ámbito personal, su vida fue una tragedia. Sus esposas, en particular la infame Mesalina y Agripina la joven, lo manipularon y traicionaron. Se dice que Mesalina fue tan promiscua que el mismo Claudio tuvo que ordenar su ejecución, mientras que Agripina, su sobrina, lo envenenó para que su hijo, Nerón, pudiera ascender al trono. Claudio es un enigma. Un hombre que, a pesar de sus debilidades físicas y su vulnerabilidad emocional, se convirtió en uno de los emperadores más eficientes y visionarios. Él nos enseña que la apariencia y las primeras impresiones pueden ser profundamente engañosas.
Su historia nos muestra que la grandeza puede encontrarse en los lugares más inesperados. Pero con su muerte, se cerró el telón para dar paso a la próxima tragedia. Una tragedia de fuego y arte. De un hombre que escondía su genio detrás de una fachada de torpeza, pasamos a un joven que se deleitaba en la teatralidad. Presentado por su propia madre, Agripina, como el heredero ideal, Nerón ascendió al trono. Al principio, gobernó con un consejo de sabios, incluyendo a su tutor, el filósofo Séneca. Los primeros años de su reinado fueron de prosperidad y justicia. Pero, al igual que Calígula, Nerón tenía un lado oscuro, un lado obsesionado con el arte, el canto y la fama personal. Se consideraba a sí mismo un artista, un poeta. Para un emperador romano, esto era un anatema. La obsesión por el arte se convirtió en una tiranía. Nerón se deshizo de los consejeros que lo frenaban, y para consolidar su poder, asesinó a su madre, a su esposa, y a cualquiera que considerara una amenaza para su visión. Pero el evento que definiría su legado llegó en el año 64. El gran incendio de Roma. Durante 6 días, las llamas devoraron la ciudad. El pánico fue total. Aquí es donde la historia y la leyenda se entrelazan. Se rumoreaba que Nerón había provocado el incendio para despejar el espacio para un nuevo y grandioso palacio, su Domus Aurea. Un palacio tan opulento que tenía una estatua colosal del mismo, un estanque artificial y jardines llenos de oro. Pero el pueblo necesitaba un chivo expiatorio. Nerón, astutamente, culpó a una nueva y extraña secta, los cristianos. Así comenzó una de las primeras y más brutales persecuciones de la historia. El fuego y la brutalidad sellaron el destino de Nerón. La gente se había cansado de su megalomanía, de su desprecio por la vida de los demás y de sus ridículas aspiraciones artísticas. El Senado, con el apoyo de sus generales, lo declaró enemigo público. Sin salida, Nerón huyó de Roma. Su final fue patético. Solo en la oscuridad, en una villa fuera de la ciudad, se quitó la vida, supuestamente con las palabras: «¿Qué artista muere conmigo?». Su muerte marcó el fin de la dinastía Julio-Claudia y el inicio de un año de caos. Un año con 4 emperadores. El vacío de poder dejó a Roma tambaleándose. Las legiones en los confines del imperio se disputaban el trono, y la ciudad se sumió en el caos. Pero del caos, surgiría un nuevo tipo de emperador. Un hombre práctico, pragmático, que entendía que el dinero y el trabajo duro, y no el arte o el linaje, eran lo que salvaría a Roma. De un emperador que se creía un artista, pasamos a un hombre que solo quería que los números cuadraran. El año 69 fue un baño de sangre. 4 hombres se disputaron el trono: Galba, Otto, Vitelio y finalmente, Vespasiano. El año conocido como el Año de los 4 Emperadores fue una crisis de identidad para Roma. La gente había entendido una verdad aterradora: el poder no era solo cosa de un linaje sagrado, sino que cualquiera con suficientes legiones podía ser emperador. Vespasiano, a diferencia de sus predecesores, no tenía un linaje noble. Era un militar de origen humilde que se había abierto camino hasta la cima con trabajo duro y una mente aguda. Estaba en Judea, sofocando una rebelión, cuando sus legiones lo proclamaron emperador. Él lo aceptó, no con la arrogancia de un tirano, sino con la seriedad de un hombre de negocios. Y cuando llegó a Roma, devastada por la guerra civil, se puso manos a la obra. Su primer objetivo fue restaurar la economía. Con el tesoro imperial vacío, Vespasiano impuso nuevos impuestos, algunos tan infames como el impuesto a los orinales públicos. Cuando su hijo Tito se quejó, Vespasiano le puso una moneda bajo la nariz y dijo una frase que se haría famosa: «El dinero no apesta». Este acto resume su reinado. Era un hombre pragmático, dispuesto a hacer lo que fuera necesario, sin importar lo impopular que fuera, para poner a Roma de nuevo en pie. Su gran legado no fue una conquista, sino una construcción. Para borrar la memoria de Nerón, Vespasiano decidió edificar algo monumental sobre el terreno de la lujosa Domus Aurea. Y así, con el dinero de los impuestos y los bienes robados, comenzó la construcción del anfiteatro Flavio, que hoy conocemos como el Coliseo. Un regalo al pueblo romano. Un símbolo de que los días de locura y tiranía habían terminado. Vespasiano nos muestra que un líder no tiene que ser un genio carismático para ser grande. A veces, solo se necesita sentido común, honestidad brutal y un buen ojo para los números. El reinado de Vespasiano sentó las bases para una nueva dinastía, la de los Flavios. Y después de su muerte, el trono pasó a su hijo. Un hombre que, a pesar de su fama de militar,
se convertiría en un símbolo de la benevolencia. Un reinado tan corto como inolvidable. De un padre pragmático, a un hijo que fue el favorito de Roma. Tito, el primogénito de Vespasiano, había tenido una vida turbulenta antes de ser emperador. Se había ganado una reputación de ser un hombre cruel y disoluto. Había estado a cargo de sofocar la rebelión en Judea, donde su ejército había destruido el templo de Jerusalén. El pueblo romano lo miraba con sospecha, temiendo que su reinado fuera una copia de los tiranos que lo precedieron. Pero, para sorpresa de todos, Tito demostró ser un líder compasivo, y su reinado, aunque breve, se convertiría en un modelo de benevolencia. Cuando el Vesubio entró en erupción, sepultando las ciudades de Pompeya y Herculano, Tito no se quedó de brazos cruzados. Se puso en acción, yendo personalmente a las zonas de desastre para organizar la ayuda. De su propio tesoro, financió la reconstrucción de las ciudades. Cuando un gran incendio asoló Roma, Tito de nuevo se puso a la cabeza de la respuesta, reconstruyendo los edificios dañados y ayudando a los sin techo. El pueblo lo veía como un padre, un benefactor, una joya en la corona del imperio. A pesar de su fama anterior, Tito gobernó con una gracia que pocos emperadores habían demostrado. Perdonó a los conspiradores que intentaron asesinarlo, algo inédito en la historia de Roma. Se dice que un día se lamentó de no haber hecho nada bueno ese día. Su reinado fue tan corto, que solo duró 2 años. Pero en esos 2 años, Tito se ganó el título del amor y delicia del género humano. Su muerte fue trágica y repentina, y Roma lo lloró amargamente. Con su fallecimiento, el trono pasó a su hermano, Domiciano. Y, de la benevolencia, pasamos de nuevo a la paranoia. De un emperador que era amado, a uno que fue borrado de la memoria. Tito, el amado emperador, había muerto. Y su hermano Domiciano ascendió al trono. A diferencia de Tito, que había sido educado para gobernar, Domiciano había pasado la mayor parte de su vida a la sombra. Su resentimiento hacia su padre y su hermano se filtró en su reinado. Al principio, Domiciano gobernó con una eficiencia admirable. Era un microgestor, obsesionado con la limpieza y el orden. Luchó contra la corrupción y fortaleció la economía. El Coliseo se terminó durante su mandato y se construyeron nuevos edificios por toda la ciudad. Parecía que Roma estaba en buenas manos. Pero, al igual que Tiberio y Calígula, la paranoia se apoderó de él. Domiciano era un hombre profundamente inseguro que exigía la adoración pública. Se hacía llamar Señor y Dios. Los juicios por traición se convirtieron en algo común. Filósofos, senadores, incluso miembros de su propia familia, fueron ejecutados bajo la menor sospecha de conspiración. Su crueldad se extendió a la represión de los cristianos, a quienes perseguía por su negativa a adorar al emperador. Y en los confines del imperio, Domiciano luchó con ferocidad. Derrotó a los dacios en la frontera del Danubio, pero sus victorias militares no lograron apaciguar su sed de sangre en Roma. El miedo era palpable. El Senado, que lo había adulado en público, lo odiaba en privado. Y de este odio surgió un complot. Su propia esposa, Domicia Longina, unió fuerzas con los miembros de la corte y la guardia pretoriana. La conspiración culminó en un asesinato brutal. Apuñalado varias veces, Domiciano intentó luchar, pero murió en el suelo de su palacio, solo. El Senado, al enterarse de su muerte, se regocijó. Ordenaron una damnatio memoriae, una condena de la memoria. Su nombre fue borrado de todos los monumentos, sus estatuas fueron derribadas y su reinado fue condenado al olvido. Pero el intento de borrar a Domiciano fue un fracaso, porque su reinado dejó una cicatriz. Y de la sangre de la última de las grandes dinastías, surgió una nueva era, la del siglo de oro. Después del terror de Domiciano, el Senado se aseguró de que el siguiente emperador no fuera un loco. Y así comenzó un periodo de 60 años, conocido como el siglo de oro. El primer emperador de esta nueva era fue Nerva, un anciano que solo gobernó 2 años. Pero su mayor contribución fue su sabia decisión de adoptar a un sucesor. Su elección fue un general español llamado Trajano. Un hombre que pasaría a la historia como el conquistador definitivo y el hombre justo. Trajano era, por encima de todo, un soldado. Un comandante excepcional que entendía a sus tropas y se ganaba su lealtad no con dinero, sino con respeto. Bajo su mando, Roma alcanzó su máxima expansión. Conquistó Dacia, una región al norte del Danubio, y el tesoro de su rey, Decébalo, se convirtió en una leyenda. El oro dacio fue utilizado para financiar una serie de construcciones monumentales en Roma,
como el famoso Foro de Trajano y su columna conmemorativa. Pero su sed de conquista no se detuvo ahí. Trajano marchó hacia Oriente, conquistando el reino de Partia, llegando incluso al Golfo Pérsico. Durante su reinado, el Imperio Romano se extendió de Escocia a Irak. Pero no se equivoquen, Trajano no era solo un conquistador. Era un hombre profundamente querido por el pueblo. Era conocido por su bondad, su generosidad y por ser un líder accesible. A diferencia de Domiciano, que se había autoproclamado Dios, Trajano siempre se presentaba como un ciudadano entre los ciudadanos. Su reinado fue un modelo de prosperidad, estabilidad y respeto por la ley. Su legado no se limita a las conquistas. En la columna de Trajano, su vida no se representa como un tirano, sino como un líder que se preocupaba por sus soldados y por su gente. Trajano fue un emperador casi perfecto, un hombre que conquistó el mundo, pero que también conquistó los corazones de su pueblo. Pero incluso la expansión tiene un límite. Y el siguiente emperador entendería esa lección de una manera muy diferente. De un emperador que vivió para conquistar, pasamos a un hombre que solo quería proteger. Después de la muerte de Trajano, su sucesor fue Adriano, un hombre de intelecto agudo, con una profunda fascinación por la cultura griega y una visión muy diferente para el imperio. A diferencia de Trajano, Adriano no creía que la expansión constante fuera sostenible. En su opinión, el imperio era como un cuerpo que necesitaba protegerse, no seguir creciendo sin control. Su primera gran decisión fue un shock para todos. Renunció a las conquistas de Trajano en Mesopotamia, devolviendo territorios y retirando a las legiones. En lugar de expandirse, Adriano decidió consolidar el imperio. Y lo hizo de una manera muy personal. No se quedó en Roma. Viajó. Pasó más de la mitad de su reinado viajando por el imperio, inspeccionando las fronteras, los ejércitos y las ciudades. Viajó a Britania y ordenó la construcción de una de las obras de ingeniería más impresionantes de la historia, el Muro de Adriano, una enorme fortificación que separaba el Imperio Romano de los bárbaros del norte. Su objetivo no era la conquista, sino la defensa. Su muro era un símbolo de una nueva política. Roma no tenía la intención de seguir expandiéndose. En sus viajes, Adriano se enamoró de Grecia. Era un helenófilo, un amante de la cultura griega. Se vestía como un filósofo griego y se rodeaba de artistas y pensadores. Su devoción por Grecia, sin embargo, fue a expensas de las tradiciones romanas. Muchos en Roma se sintieron incómodos con su admiración por una cultura que veían como decadente. Pero su legado fue mucho más allá de sus gustos personales. Adriano era un constructor. Embelleció Roma con templos, palacios y un gran mausoleo. Su reinado fue un periodo de gran prosperidad, donde las artes y el conocimiento florecieron. Adriano nos enseña que a veces, el liderazgo más valiente no es conquistar, sino saber cuándo parar. Y su sabiduría preparó el escenario para uno de los emperadores más sabios de la historia. Si Roma tuvo un emperador ideal, fue él. Marco Aurelio, hijo adoptivo de Adriano, fue un hombre que, a pesar de su inmensa sabiduría y piedad, se vio obligado a pasar la mayor parte de su vida luchando. El emperador filósofo no fue un título que se ganara sentado en una biblioteca. Se lo ganó en el campo de batalla, con los pies en el barro, en una lucha constante contra las fuerzas bárbaras que amenazaban el imperio. Marco Aurelio no solo fue un líder, fue un estoico. Su diario personal, lo que hoy conocemos como Meditaciones, es un testimonio de su filosofía. Un libro de autoayuda escrito por el hombre más poderoso del mundo. En él, Marco Aurelio no habla de conquistas, sino de cómo encontrar la paz interior en medio del caos. Se recordaba a sí mismo que las adversidades eran solo pruebas, que el deber era más importante que el deseo, y que la muerte era solo una parte del ciclo natural de la vida. Su reinado fue una serie de desastres. Plagas, guerras y desastres naturales se sucedieron sin piedad. La peste antonina asoló el imperio, matando a millones. En las fronteras, los germanos y los partos atacaban sin cesar. Marco Aurelio respondió a cada crisis con una calma estoica. A pesar de los desastres, no se rindió. Era un hombre que gobernaba con justicia, pero luchaba con una brutalidad necesaria. Pero el gran fracaso de su vida no fue una guerra o una plaga, sino su propio hijo. Por un error trágico de juicio, rompió la tradición que había hecho grande al imperio, y en lugar de adoptar a un sucesor, decidió que el trono debía pasar a su propio hijo biológico, Cómodo. Fue el principio del fin de una era.
Marco Aurelio es el testimonio de que la grandeza reside en cómo respondemos a las pruebas de la vida, pero también nos enseña que a veces, incluso los más sabios cometen el mayor de los errores. De un emperador filósofo, a uno que era la antítesis de todo lo que Roma valoraba. Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, fue un hombre que, en lugar de gobernar, creía que el imperio era un patio de recreo personal. Su reinado marcó el final de la paz y la prosperidad. Dejó los asuntos de Estado en manos de consejeros corruptos, mientras él se dedicaba a su única y verdadera pasión, ser un gladiador. La obsesión de Cómodo por la arena era absoluta. Se vestía como Hércules, se hacía llamar el nuevo Rómulo y participaba en combates amañados, masacrando animales y oponentes desarmados. Su megalomanía no tenía límites. Renombró a Roma como Colonia Commodiana, y a los meses del año les puso sus propios nombres. Para él, el imperio era un teatro, y él era el actor principal. Su reinado fue una pesadilla de conspiraciones y asesinatos. Su hermana, su esposa y sus consejeros intentaron derrocarlo. Pero cada conspiración fallida solo hacía que su paranoia y crueldad aumentaran. Su gobierno era un constante goteo de sangre. El Senado, que lo había adorado al principio, ahora vivía con el terror de un hombre que podía mandar a ejecutar a cualquiera por el simple placer de hacerlo. La paciencia se agotó. Un grupo de conspiradores, liderados por su amante y el jefe de la Guardia Pretoriana, finalmente lo atrajo a una trampa. En la víspera de Año Nuevo, lo envenenaron. Cuando el veneno no surtió efecto rápidamente, lo estrangularon. Roma se regocijó. El Senado declaró otra damnatio memoriae, y de nuevo se intentó borrar el nombre de un emperador de la historia. La muerte de Cómodo marcó un antes y un después. La sangre de la familia de Marco Aurelio había sido derramada, y el siglo de oro, la época de los 5 buenos emperadores, había terminado. Y en el vacío de poder, surgió un nuevo tipo de líder. Un hombre que no tenía un linaje sagrado, pero que tenía el control de las legiones. Un general. Y con él, Roma entraría en una nueva era. Una era de militarismo. La muerte de Cómodo dejó un vacío de poder que sumió a Roma en una breve, pero violenta, guerra civil. Una vez más, las legiones de todo el imperio se alzaron para apoyar a sus generales, y en medio del caos, un hombre de origen africano emergió como el nuevo amo de Roma. Su nombre era Septimio Severo. A diferencia de los emperadores anteriores que habían nacido en Roma o en la élite romana, Severo era de origen púnico. Su ascenso al poder demostró que las fronteras del imperio se estaban borrando. La Roma tradicional estaba cambiando. Septimio Severo no era un filósofo como Marco Aurelio, ni un artista como Nerón. Era un soldado. Su lema, que se dice que le dijo a sus hijos, era: sé bueno con los soldados, y desprecia a todos los demás. Y así gobernó. Para él, el poder no residía en el Senado o en el pueblo, sino en el apoyo de sus legiones. Y se aseguró de que así fuera. Aumentó el salario de los soldados y mejoró sus condiciones de vida, ganándose una lealtad incondicional. Su reinado fue una mezcla de reformas militares y una brutalidad calculada. Desarmó la Guardia Pretoriana, una fuerza de élite que había traicionado a sus emperadores, y la reemplazó con sus propios hombres, asegurando así su control sobre la ciudad. Conquistó a los partos en Oriente y luchó contra los bárbaros en Britania, muriendo allí, en la ciudad de Eboracum, la actual York. Su reinado marcó el inicio de una nueva era. Una en la que el ejército no era solo el brazo del emperador, sino el corazón del imperio. La dinastía que fundó, la de los Severos, transformó al imperio romano en una verdadera dictadura militar. Pero el legado de un soldado es solo tan fuerte como el próximo líder militar. Y el hijo de Septimio Severo, un hombre impulsivo y brutal, llevaría esta filosofía al extremo. Un hombre que mataría por el poder y daría la ciudadanía a millones de personas al mismo tiempo. De un emperador soldado, a un hombre que fue la encarnación del lema de su padre. Caracalla, el hijo de Septimio Severo, fue un hombre impulsivo, paranoico y brutal. Su reinado comenzó con un acto de violencia. Después de que su padre muriera en Britania, Caracalla y su hermano Geta se convirtieron en coemperadores. La relación entre ambos era una espiral de odio. La rivalidad terminó cuando Caracalla, en un acto de traición, asesinó a Geta en los brazos de su propia madre. Un crimen que conmocionó a Roma. A partir de ese momento, Caracalla se sumió en una paranoia profunda. Hizo ejecutar a miles de personas que habían sido leales a su hermano. Pero en medio de este reinado de terror,
Caracalla emitió uno de los edictos más importantes en la historia de Roma: la Constitución Antoniniana. Este documento otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. A primera vista, este edicto parece un acto de benevolencia. Después de todo, ser ciudadano romano significaba tener derechos legales y un estatus social que no se podía encontrar en ningún otro lugar. Pero el motivo de Caracalla no era la bondad. Era el dinero. El Estado romano necesitaba fondos desesperadamente. Y al convertir a millones de personas en ciudadanos, Caracalla aumentó exponencialmente la cantidad de personas que debían pagar impuestos. Para él, era simplemente un cálculo financiero. A pesar de las ganancias económicas, la brutalidad de Caracalla no disminuyó. Marchó de un lado a otro del imperio, luchando y saqueando. Pero el poder que había ganado con el asesinato también lo perdería de la misma manera. Mientras se preparaba para una campaña en el este, fue apuñalado por un soldado, vengando así la muerte de su hermano y de sus propias víctimas. El reinado de Caracalla es una paradoja. Un hombre que, a través de la codicia y la crueldad, cambió para siempre la faz del imperio romano, uniendo a millones de personas bajo la misma bandera y ley. Pero su muerte, al igual que su vida, demostró que la violencia, en última instancia, solo engendra más violencia. Y así, la dinastía de los Severos continuaría su descenso en la locura. Del brutal Caracalla, pasamos a un emperador que hizo que la vida de sus predecesores pareciera normal. Su nombre era Heliogábalo, y su reinado fue una historia de extravagancia, escándalo y devoción a un dios extranjero. Solo tenía 14 años cuando fue proclamado emperador, y su reinado fue un torbellino de controversia. El joven era un devoto del dios Sol Sirio, el Agabal. Se trajo la piedra sagrada del dios a Roma y exigió que se le adorara por encima de todos los dioses romanos, incluyendo a Júpiter. Su obsesión no solo se limitaba a la religión. El joven emperador se vestía con ropas exóticas, se pintaba los ojos y se rodeaba de una corte de hombres afeminados. La sociedad romana, profundamente conservadora, estaba horrorizada. Las tradiciones milenarias del imperio, que se basaban en la piedad romana y en la adoración a sus dioses, estaban siendo desmanteladas por un adolescente. Los rumores sobre su vida personal eran aún más escandalosos. Se dice que se casó con un hombre, que se prostituía en los burdeles de Roma y que se ofrecía a los médicos a cambio de un cambio de sexo. Los historiadores antiguos, que eran sus contemporáneos, lo tildaron de loco y pervertido. El reinado de Heliogábalo no se definió por la guerra o la política, sino por un profundo desprecio por las normas. La gente de Roma, que había visto a emperadores como Calígula y Nerón, se dio cuenta de que este joven era diferente. No era un tirano, sino un extraño. Su desprecio por las costumbres de Roma y su comportamiento escandaloso eran vistos como una afrenta directa a la identidad romana. Su reinado fue tan efímero como la vida de una mariposa. La guardia pretoriana, que se había cansado de su extravagancia, lo asesinó. Su cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma y arrojado al río Tíber. El reinado de Heliogábalo, aunque corto, es un recordatorio de lo que sucede cuando un líder pierde el contacto con la realidad, y de que el poder sin un propósito no es más que una farsa. Y así, el péndulo de Roma se movió una vez más. De la locura absoluta, a la inocencia y la tragedia. Después del escándalo que fue Heliogábalo, el trono de Roma pasó a su primo, Alejandro Severo. A diferencia de su predecesor, Alejandro era un joven sensible e inteligente. Había sido criado por su madre y su abuela, quienes lo habían preparado para gobernar. El Senado y el pueblo, aliviados, lo acogieron con alegría. Parecía que la era de la locura había terminado. Y en cierto modo, así fue. Alejandro intentó restaurar la moralidad de Roma y restablecer el poder del Senado. Era un hombre recto, con un genuino deseo de hacer lo correcto. Pero en el Imperio Romano, la buena intención no era suficiente. Y su tragedia fue su propia inocencia. El reinado de Alejandro estuvo dominado por su madre, Julia Mamea, una mujer poderosa y ambiciosa que controlaba cada aspecto de su vida. Aunque sus intenciones eran buenas, su interferencia constante en el gobierno creó una profunda frustración en el ejército. Los soldados, que habían llegado a esperar que el emperador fuera un líder militar brutal, veían a Alejandro como un títere, un niño débil, incapaz de defender el imperio en un momento de gran peligro. Las amenazas en las fronteras se multiplicaban. Los persas en el este, los germanos en el oeste. Alejandro intentó resolver los conflictos con diplomacia y sobornos, en lugar de con la fuerza. Para los soldados,
Esto era una señal de debilidad. La gota que colmó el vaso fue una campaña militar en el Rin. Cuando Alejandro intentó negociar una paz con las tribus germánicas, sus soldados se amotinaron. Cansados de un emperador que no les inspiraba respeto, lo asesinaron junto a su madre. El reinado de Alejandro Severo fue el último intento de revivir la era de los buenos emperadores, pero la realidad de la época era mucho más brutal. El poder ya no estaba en las manos de un hombre justo. Estaba en las manos de los generales. Y el hombre que lo reemplazó era la encarnación perfecta de la fuerza bruta. Un hombre tan grande y brutal que se parecía más a un bárbaro que a un emperador romano. De un emperador que murió por ser demasiado bueno, pasamos a un hombre que solo conocía la fuerza. Su nombre era Maximino el Tracio, y su ascenso al trono marcó el comienzo de un periodo aterrador en la historia de Roma, conocido como la crisis del siglo III. Maximino era una bestia de hombre. Los historiadores antiguos, que solían exagerar, decían que medía casi 2,5 metros, que era tan fuerte que podía arrastrar un carro con sus propias manos, y que había nacido de padres bárbaros en las fronteras del imperio. Maximino fue el primer emperador que nunca puso un pie en Roma. El Senado lo odiaba, considerándolo un bárbaro inculto y un insulto a las antiguas tradiciones romanas. Maximino, a su vez, despreciaba al Senado y a la élite de Roma. Su reinado fue una dictadura militar. Se dedicó a perseguir y ejecutar a cualquiera que considerara una amenaza para su poder, incluyendo a la aristocracia romana. El terror que infligió fue tan grande, que la gente se unió en su contra. Finalmente, una coalición de senadores y terratenientes se levantó en rebelión. Maximino, en una demostración de poder, marchó con su ejército hacia Roma. Pero la gente se negó a dejarlo entrar. La ciudad de Aquileia se rebeló, y Maximino se vio forzado a asediarla. Fue en ese momento que sus propios soldados, cansados de la guerra, del hambre y de la brutalidad de su líder, se amotinaron y lo asesinaron a él y a su hijo. El reinado de Maximino fue un grito de advertencia. El imperio ya no era una monarquía de linaje, ni una república restaurada, sino un campo de batalla para los generales más poderosos. Su muerte fue solo el comienzo de la peor crisis en la historia de Roma, con el imperio fragmentado, y 33 emperadores luchando por el poder en solo 50 años. Pero incluso en el caos más absoluto, siempre hay un hombre que se levanta para restaurar el orden. Y ese hombre fue un soldado implacable. De un emperador que representaba la crisis, pasamos a un hombre que la detuvo. Aureliano. Su nombre no es tan famoso como el de Augusto, pero su logro fue igual de monumental. En la crisis del siglo III, el imperio se había fragmentado. En el oeste, un imperio galorromano independiente se había alzado. En el este, la poderosa reina Zenobia de Palmira había conquistado grandes extensiones del territorio romano. Roma se había reducido a una sombra de lo que fue. Aureliano era el hombre que se negaba a aceptar ese destino. Un soldado, como muchos de sus predecesores, era un líder brutal pero brillante. En solo 5 años, desde el año 270 hasta el 275, Aureliano marchó por todo el imperio, reconquistando y reunificando lo que se había perdido. Derrotó a los galos en el oeste y luego se enfrentó a la reina Zenobia en el este, la capturó y la paseó en su desfile de la victoria en Roma. Por sus logros, se ganó el título de Restitutor Orbis, el restaurador del mundo. Su trabajo no terminó en el campo de batalla. En Roma, construyó un enorme muro alrededor de la ciudad, un símbolo sombrío de que los días de expansión habían terminado y que la defensa era la nueva prioridad. Aureliano fue el primer emperador en declarar abiertamente que era un dios. Impuso un culto al Sol Invictus, el Sol Invencible, un culto que más tarde sería absorbido por el cristianismo. El reinado de Aureliano fue un milagro. Él detuvo la caída del imperio cuando parecía inevitable. Pero su brutalidad también le costó su vida. Sus propios guardias, temiendo por sus vidas, lo asesinaron. Su muerte fue una tragedia, pero su legado fue el de un hombre que, con pura voluntad y fuerza, había salvado a Roma de sí misma. Pero su muerte nos muestra que el poder absoluto, incluso en manos de un salvador, es un arma de doble filo. Y después de su muerte, el caos volvió. De un emperador que salvó a Roma con la espada, pasamos a un hombre que lo hizo con la mente. Después de la muerte de Aureliano, el caos volvió, aunque de forma breve. Pero un nuevo emperador, Diocleciano, emergió de las filas del ejército. Y su solución para salvar el imperio fue radical. Con una mente pragmática, Diocleciano llegó a una conclusión audaz: el imperio era demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre. Y para salvarlo,
decidió dividirlo. Diocleciano estableció la tetrarquía, el gobierno de 4. Dividió el imperio en 2 partes, una oriental y una occidental, y nombró a un coemperador, Maximiano, para gobernar el oeste. Ambos se llamaron Augustos, y debajo de ellos, nombraron a 2 Césares, quienes eran sus sucesores y sus ayudantes. De esta forma, el poder se compartía. El imperio se volvía más fácil de administrar, las fronteras se defendían de manera más eficiente, y lo más importante, se resolvía el problema de la sucesión. El gobierno de 4 funcionó de manera brillante durante 20 años. Pero el reinado de Diocleciano también se recuerda por un lado mucho más oscuro. En un intento de unificar el imperio bajo un mismo culto, Diocleciano lanzó la última y más grande persecución contra los cristianos. Miles de cristianos fueron ejecutados por negarse a adorar a los dioses romanos. Para Diocleciano, no se trataba de una cuestión de fe, sino de orden. Los cristianos eran vistos como una fuerza subversiva que amenazaba la unidad del imperio. Pero la persecución no logró su objetivo. En lugar de aplastar el cristianismo, solo lo hizo más fuerte. Diocleciano fue el primer emperador en abdicar voluntariamente. En un acto sin precedentes, se retiró a su palacio en el mar Adriático para cultivar repollos. Su abdicación, que fue una demostración de su poder, también fue un error. Tan pronto como se retiró, la tetrarquía se derrumbó. Los césares lucharon entre sí por el poder, y el imperio volvió a sumirse en el caos. Pero de esta nueva guerra civil, surgiría un hombre que no solo ganaría, sino que cambiaría el curso de la historia para siempre. Un hombre que abrazaría la religión que su predecesor había intentado destruir. Del caos de la tetrarquía surgió un hombre que vio una señal en el cielo. Su nombre era Constantino, y su ascenso al trono fue tan improbable como la conversión que definiría su reinado. Después de la abdicación de Diocleciano, el imperio se sumió en una nueva guerra civil entre los césares. La batalla del Puente Milvio, en el año 312, se convirtió en el punto de inflexión. Constantino se enfrentó a Magencio, su rival, a las afueras de Roma. Según los relatos, Constantino vio una señal en el cielo, una cruz o un monograma con las letras griegas de Cristo. Se le ordenó pintar el símbolo en los escudos de sus soldados. Constantino obedeció, y ganó la batalla de manera decisiva. Para Constantino, la victoria no fue solo un triunfo militar, fue una señal de que el Dios cristiano estaba de su lado. Su conversión fue un acto de pragmatismo político. El cristianismo, a pesar de las persecuciones, estaba creciendo a un ritmo exponencial. Constantino, un genio político, entendió que el futuro del imperio no estaba en los dioses paganos, sino en el cristianismo. En el año 313, emitió el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y puso fin a las persecuciones. La persecución de Diocleciano había fracasado, y la nueva religión se convertiría en la fuerza que uniría al imperio. Pero el legado de Constantino no se limita a su conversión. Él también cambió la capital del imperio. El poder se había alejado de Roma, la antigua ciudad de los Césares, y se había trasladado al este. Constantino fundó una nueva ciudad, una nueva Roma, en el lugar de la antigua Bizancio. La llamó Constantinopla. La nueva capital era un centro de comercio, cultura y cristianismo, y con el tiempo se convertiría en el corazón de un nuevo imperio, el Imperio Bizantino. Constantino es una figura de contrastes. Fue un visionario que sentó las bases para un nuevo mundo, pero también un hombre brutal que asesinó a su hijo y a su esposa. Fue un cristiano que abrazó la nueva fe, pero que no fue bautizado hasta su lecho de muerte. Constantino cambió la identidad del imperio, pero no pudo evitar que la antigua Roma se fuera. Y después de su muerte, la lucha entre el cristianismo y el paganismo continuaría, dando lugar al último intento de revivir el pasado. De un emperador que abrazó el cristianismo, pasamos a uno que intentó volver atrás. Su nombre era Juliano, y su reinado fue el último suspiro del paganismo romano. Juliano había sobrevivido a la masacre de su familia, ordenada por el mismo Constantino. Creció en la corte imperial, educado como cristiano, pero en secreto, se deleitaba en la filosofía y la religión griegas. Era un intelectual, un filósofo, un hombre que prefería los libros a las armas. Pero su primo, el emperador Constancio II, lo nombró César. En lugar de una vida de estudio, Juliano se vio obligado a luchar. Y en el campo de batalla, Juliano demostró ser un líder militar brillante. Sus soldados lo adoraban. Cuando su primo intentó quitarle el mando, sus legiones lo proclamaron emperador. El mundo, que se había vuelto cristiano,
se enfrentaba a un hombre que quería que el pasado volviera. Juliano, ahora en el poder, se reveló como un devoto pagano. Se hizo llamar el apóstata, y no fue un título que le dieran sus enemigos, sino un título que él mismo abrazó. Juliano no persiguió a los cristianos. En su lugar, intentó socavar el cristianismo de una manera mucho más sutil. Prohibió a los cristianos enseñar la filosofía griega y romana, una acción que los habría mantenido fuera del mundo académico y de la élite. Intentó restaurar los antiguos cultos paganos, con una jerarquía de sacerdotes, templos y ofrendas. Su objetivo no era solo volver a los viejos dioses, sino también restaurar la virtud y la filosofía de la antigua Roma. Él creía que el cristianismo era una religión de débiles, que había corrompido el espíritu romano. Su reinado fue corto. Mientras luchaba contra los persas, fue herido mortalmente. Los historiadores dicen que sus últimas palabras fueron: «Has ganado, Galileo». Aunque la frase es casi seguro que es una leyenda cristiana, resume la derrota de Juliano. El intento de volver al pasado había fracasado. El imperio, y el mundo que conocemos, ya era cristiano. Y el siguiente emperador lo confirmaría de una vez por todas. Después del fracaso de Juliano, la religión ya no era un tema de debate en el Imperio Romano. Y el hombre que lo confirmaría de forma definitiva fue Teodosio. Un general de origen español, fue nombrado coemperador de Oriente, y en su reinado, el cristianismo pasó de ser la religión oficial del imperio a ser la única permitida. Su ascenso al poder fue el último clavo en el ataúd del paganismo. En el año 380, emitió el Edicto de Tesalónica, que hacía del cristianismo niceno, la forma de cristianismo que se había decidido en el Concilio de Nicea, la religión oficial del imperio. A partir de ese momento, todos los otros cultos, incluyendo el paganismo, eran herejías. Teodosio no se detuvo ahí. Prohibió los sacrificios paganos y cerró todos los templos que no fueran cristianos. El paganismo, que había sido el corazón de Roma por más de 1000 años, fue marginado. Las estatuas de los dioses antiguos fueron derribadas, los oráculos fueron silenciados y los rituales milenarios fueron declarados ilegales. Y en un acto que marcó el fin de una era, Teodosio ordenó la prohibición de los Juegos Olímpicos, que habían sido un pilar de la cultura griega y romana por más de un milenio. Pero el reinado de Teodosio fue más allá de la religión. Fue el último emperador en gobernar tanto el imperio de Occidente como el de Oriente. Pero su reinado también fue un presagio del fin. Permitió que los godos se asentaran dentro de las fronteras del imperio, lo que más tarde provocaría la caída de Roma. Su muerte fue un momento decisivo. A partir de ese momento, el imperio se dividió de forma permanente en dos mitades, una oriental y otra occidental, cada una con su propio emperador. La mitad oriental sobreviviría 1000 años más, pero la occidental, en su agonía, se desmoronaría lentamente. Y el último eco de esa caída fue el reinado de un niño. Las historias de la caída del Imperio Romano suelen ser grandiosas, llenas de batallas épicas y de invasiones bárbaras. Pero el final del Imperio de Occidente fue un susurro, no un trueno. Y el último eco de esa gran civilización fue un niño. Su nombre era Rómulo Augusto, y era el emperador de un imperio que ya no existía. En el año 476, el Imperio de Occidente era una sombra de sí mismo. Se había fragmentado en reinos bárbaros y solo existía en el nombre. Su último emperador, un muchacho de apenas 16 años, fue un peón en las intrigas de su propio padre, un general romano que había usurpado el trono. Pero el fin se acercaba. Y no vino de una gran invasión, sino de una traición. Odoacro, el jefe de las tropas mercenarias bárbaras en el ejército romano, exigió tierras para sus hombres. El padre de Rómulo Augusto se negó. Y Odoacro se rebeló. La batalla fue breve. Odoacro depuso al emperador, pero en lugar de matarlo, lo exilió. Le permitió vivir, le dio una pensión y lo envió a vivir en una villa en las afueras de Nápoles. El acto de Odoacro fue el final de una era. No se proclamó a sí mismo emperador. Envió las insignias imperiales a Constantinopla, la capital de Oriente, proclamándose rey de Italia. Rómulo Augusto fue un fantasma, un emperador que no gobernó nada, un nombre que se perdió en la historia. Su reinado, si se puede llamar así, solo duró un año. La caída de Roma no fue un gran evento. Fue la deposición de un niño que se parecía más a una anécdota que a una tragedia. El imperio de Occidente simplemente se disolvió, y lo que había sido un imperio se convirtió en una colección de reinos bárbaros. Pero la mitad oriental, que había sobrevivido,
tendría un último emperador que soñaría con la gloria del pasado. Mientras el imperio de Occidente se desvanecía en la oscuridad, el de Oriente florecía. Y en el siglo VI, un emperador visionario, Justiniano, subió al trono de Constantinopla. Justiniano no se veía a sí mismo como el emperador de un nuevo imperio, el Imperio Bizantino, sino como el legítimo sucesor de los Césares. Y su sueño era el de unificar el Imperio Romano de nuevo. Era un hombre de fe, con una profunda devoción por el cristianismo, y un hombre de ley, cuya mayor contribución fue el Corpus Iuris Civilis, una codificación de las leyes romanas que sigue siendo la base del derecho moderno. Pero su gran ambición era la reconquista. Justiniano lanzó una serie de campañas militares para recuperar los territorios perdidos en Occidente. Sus generales, Belisario y Narsés, reconquistaron el norte de África, Italia y partes de España. Roma, la ciudad que había sido abandonada, fue recuperada. El sueño de Justiniano de un imperio unificado parecía estar al alcance de la mano. Pero el sueño tenía un precio. Las guerras de reconquista fueron largas y sangrientas, y dejaron a las provincias exhaustas. Una plaga, la peste de Justiniano, asoló el imperio, matando a millones de personas. La reconquista fue una victoria pírrica. Italia, una vez el corazón del imperio, se convirtió en un campo de batalla devastado. La propia Roma, la ciudad eterna, había sido saqueada, sus tesoros habían sido robados y su población se había reducido a un eco de lo que fue. A su muerte, el imperio de Occidente, aunque nominalmente reconquistado, estaba fragmentado y en ruinas. El sueño de Justiniano de restaurar la gloria de Roma fue un fracaso. Pero su legado, a través de sus leyes y sus construcciones, fue monumental. Él fue el último gran emperador de Roma. Y su fracaso nos enseña que a veces, el pasado es un sueño que no se puede revivir. Pero la mitad oriental, el imperio bizantino, continuaría luchando por sobrevivir, dando lugar a un último y desesperado intento de defensa. Después de Justiniano, el imperio bizantino, el heredero de Roma en Oriente, tuvo que luchar por su supervivencia. Y su salvador fue Heraclio. Su reinado, en el siglo VII, fue una saga de guerra y transformación. Cuando ascendió al trono, el imperio se enfrentaba a una triple amenaza. Los persas, sus viejos enemigos, se habían apoderado de vastos territorios en el este, incluyendo Egipto y Siria. Los ávaros y los eslavos asediaban Constantinopla, y el tesoro del imperio estaba agotado. Heraclio era un estratega militar brillante. Se puso a la cabeza de sus ejércitos y lanzó una serie de campañas audaces contra los persas. A diferencia de los emperadores que lo precedieron, no solo defendió su territorio, sino que lanzó una contraofensiva total. Se internó en el corazón del imperio persa, destruyendo sus templos del fuego y humillando a su rey. La victoria de Heraclio fue total, y el imperio bizantino fue salvado de la aniquilación. Pero el reinado de Heraclio es más que una victoria militar. También fue un periodo de gran transformación. El imperio bizantino se estaba deslatinizando. Los sucesores de los Césares hablaban latín, pero Heraclio hizo del griego el idioma oficial de la corte y de la administración. Las tradiciones romanas, que habían sobrevivido 1000 años en Oriente, fueron reemplazadas por las griegas. El imperio ya no se llamaba a sí mismo romano, sino que se estaba convirtiendo en el imperio bizantino. Pero la victoria de Heraclio no duró mucho. Mientras él luchaba en el este, una nueva fuerza religiosa, el Islam, se había levantado en Arabia. Heraclio, viejo y cansado, no pudo detener el avance de las fuerzas árabes que conquistarían los territorios de Egipto, Siria y el norte de África. Heraclio fue un salvador, pero su salvación fue solo temporal. Y el imperio que defendió, el último eco de Roma, seguiría luchando. Y en esa lucha, llegaría a su último y desesperado aliento. Después de Heraclio, el imperio bizantino se contrajo. Constantinopla se convirtió en el último bastión de la civilización romana, rodeada por los enemigos. Durante 800 años más, el imperio, ahora puramente griego, resistió. Pero el fin se acercaba. Y su último emperador, el hombre que defendería la ciudad hasta su último aliento, se llamaba Constantino XI. Un nombre con un peso simbólico inmenso. El primer emperador romano que se había convertido al cristianismo, y el último que defendería su fe con la espada. Para el siglo XV, el imperio bizantino era una sombra de lo que fue. Un pequeño estado que consistía solo en Constantinopla y un par de islas. Rodeado por el creciente poder del imperio otomano, el final era inevitable. Pero Constantino XI se negó a rendirse.
Cuando el sultán Mehmed II se preparó para el asedio final de Constantinopla, Constantino XI se negó a entregar la ciudad. Se preparó para la batalla, con una fe inquebrantable en su causa. El asedio duró 53 días. Los otomanos bombardearon las murallas de la ciudad con cañones gigantes. Los defensores, superados en número, lucharon con un coraje que asombró a los historiadores. Pero la derrota era inevitable. Cuando la ciudad cayó, Constantino XI, el último emperador de los romanos, se quitó sus insignias imperiales y luchó con sus hombres hasta el final. No se encontró su cuerpo. Los bizantinos se negaron a creer que había muerto, y la leyenda dice que solo dormía, esperando el momento de resucitar y recuperar la ciudad. Su muerte marcó el final de la civilización romana, que había durado más de 2000 años. Constantino XI nos enseña que el heroísmo, incluso en la derrota, puede ser una victoria. El último emperador de Roma no se rindió. El imperio había caído, pero el hombre no. Y con su muerte, se cerró el libro de la historia de los emperadores. Pero antes de terminar, hay una última pregunta que tenemos que hacernos. Una pregunta que nos atormenta hasta el día de hoy. Las historias de los emperadores romanos suelen terminar con su caída. Pero hay una pregunta que sigue resonando en la mente de todos. ¿Y si Roma no hubiera caído? Si su final no hubiera sido un suspiro, sino un rugido. Si las plagas, los conflictos internos y las invasiones bárbaras no hubieran destrozado el imperio. Si los emperadores que vimos hubieran tomado decisiones diferentes. ¿Cómo sería nuestro mundo hoy? Si Marco Aurelio no hubiera nombrado a su hijo Cómodo como su sucesor, ¿hubiera sobrevivido el siglo de oro? Si Diocleciano no se hubiera retirado y su sistema de la tetrarquía hubiera continuado, ¿se habría evitado la guerra civil y la caída de la mitad occidental? Si Juliano el Apóstata hubiera vivido más tiempo, ¿sería el mundo hoy pagano y no cristiano? La respuesta a estas preguntas es, por supuesto, una fantasía. Pero es una fantasía que nos enseña una verdad profunda. La historia no es un camino inevitable, es una serie de decisiones tomadas por hombres y mujeres. Un solo emperador, con una sola decisión, pudo haber cambiado el curso de la historia. Pudo haber salvado, o condenado, a millones de personas. Si Roma no hubiera caído, la historia del mundo habría sido radicalmente diferente. No existiría una Europa medieval como la conocemos. El mapa del mundo sería irreconocible. La cultura, el lenguaje, la política, todo habría cambiado. El legado de los romanos es tan grande, que su ausencia habría dejado un vacío imposible de llenar. La caída del imperio fue un evento tan monumental, que nos define hasta el día de hoy. Es un recordatorio de que incluso los imperios más grandes son frágiles. Y su fragilidad, en última instancia, se reduce a la de los hombres que los gobiernan. Y al final del día, esto es lo que realmente nos enseña la historia de los emperadores. Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón y Vespasiano, Tito, Domiciano, Trajano y Adriano, Marco Aurelio y Cómodo, Septimio Severo y Caracalla, Heliogábalo y Alejandro Severo, Maximino el Tracio, Aureliano, Diocleciano, Constantino, Juliano, Teodosio, Rómulo Augusto, Justiniano, Heraclio y Constantino XI. Sus nombres son eco de un pasado glorioso. Sus vidas, historias de poder, locura y tragedia. Pero al final, sus legados no son solo lecciones de historia. Son un reflejo de lo que significa ser humano. Vemos a Augusto, el genio político que buscó la paz, y a Cómodo, el tirano que se ahogó en su propia megalomanía. Vemos a Marco Aurelio, el filósofo que luchó por la virtud, y a Heliogábalo, el adolescente que solo buscaba el placer. Cada uno de ellos nos muestra una faceta diferente de lo que significa tener el poder absoluto. El poder para construir imperios, como Trajano y Justiniano. El poder para destruirlos, como Caracalla y los locos de la dinastía Julio-Claudia. El poder para dar paz, como Augusto. El poder para causar terror, como Tiberio y Domiciano. El poder para defender, como Aureliano y Heraclio. El poder para rendirse, como Rómulo Augusto. Y el poder para caer con honor, como Constantino XI. En el fondo, las historias de los emperadores no tratan de ellos. Tratan de nosotros. De lo que somos capaces de hacer cuando tenemos el poder. El bien que podemos crear, y el mal que podemos liberar. Las decisiones que tomaron estos hombres, sus virtudes y sus fallas, todavía resuenan en nuestra política, nuestra cultura y nuestra sociedad.
Los caminos que tomaron se convirtieron en las carreteras por las que viajamos hoy. Las estatuas de piedra de los emperadores pueden parecer frías, pero sus vidas fueron un torbellino de emociones, luchas y decisiones que nos formaron. La historia de los emperadores romanos no es solo una lección de historia. Es un espejo que nos muestra, en toda su gloria y toda su locura, el corazón del ser humano. Y con este reflejo, terminamos nuestro viaje. Gracias por acompañarnos.